Primer punto del día. Actas, aprobación si procede del borrador para el acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? Sí, buenas noches a todos, concejales, público asistente, trabajadores municipales. Simplemente señalar una pequeña errata en la página 5, cuarto párrafo, se nombra a nuestro grupo político como Izquierda Unidad y es Izquierda Unidad, claro. Nada más por nuestra parte. Perdón, página 5, párrafo cuarto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, yo me abstendré porque no asistí al pleno. Sin ninguna intervención, será por aprobado el acta. Segundo punto del día, dación de cuenta de disposiciones oficiales. Sí, únicamente mencionarles la aprobación por el Gobierno Nacional del Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Este Real Decreto Ley viene a suplir a la Ley de Presupuestos, que todos los años marca los límites, y como todavía no tenemos, pues el Gobierno ha entendido necesario dictarlo. Establece la subida de sueldo de los funcionarios y también marca los límites establecidos por la legislación estatal para las dietas o las posibilidades de dedicación exclusiva de concejales de corporaciones locales en el país. Simplemente es la única que merece la pena reseñarse por su incidencia en nuestro ayuntamiento. Con su permiso, señor alcalde. Señor secretario, por aclarar, este decreto hay una parte que es obligatoria de la subida salarial de los funcionarios y hay otra que es potestativa de las administraciones locales, ¿es así? No. A los efectos, lo que establece, como saben ustedes, desde la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Local, se establecieron unos límites máximos y mínimos tanto en el número de concejales que podían tener dedicación exclusiva en un ayuntamiento en función del número de habitantes de cada ayuntamiento. Lo que hace es establecer los límites máximos de esas cantidades de dedicación exclusiva que en este ayuntamiento, por otra parte, pues no hemos llegado nunca a cumplir, vamos, o sea que hemos estado siempre muy por debajo, pero en la medida en que inciden los ayuntamientos, tanto en cuanto a las retribuciones de los concejales como en cuanto a las retribuciones del personal funcionario y laboral de la casa, pues entendía oportuno reseñárselo a ustedes por si lo quieren ver, vamos. ¿Contestado, señora Palomo? Muchas gracias, señor secretario. Punto tercero. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación del reglamento de agentes forestales del muy ilustre Ayuntamiento del Espinar. Señor secretario. La propuesta de acuerdo dictaminada por la Comisión Informativa de Medio Ambiente dice así. Visto el expediente tramitado para modificar determinados artículos del reglamento de agentes forestales del muy ilustre Ayuntamiento del Espinar y considerando que sometido dicho expediente al trámite de información pública se han formulado 2 escritos de alegaciones, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar todas las alegaciones presentadas en el periodo de información pública por el Grupo Municipal de Concejales Socialistas y don Cipriano Dorrego Méndez, excepto en lo que atañe al artículo 4.3 del texto del reglamento aprobado inicialmente tras el acuerdo alcanzado en reunión con todos los agentes forestales, concejales delegados y técnicos municipales, quedando dicho artículo 3 redactado en los siguientes términos. La supervisión de las obras de mantenimiento, reparación y conservación de los caminos y vías rurales e infraestructuras municipales del área rural. Segundo, aprobar definitivamente el texto así modificado del Reglamento de los Agentes Forestales del muy ilustre Ayuntamiento del Espinar, disponiendo su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, a partir de cuya fecha entrará en vigor. Muchas gracias, señor secretario. Señor Jacobo Peña, ¿alguna intervención?
Sí, lo primero que quería es señalar que no tenemos el informe jurídico del secretario sobre este último tema. Ha estado a su disposición y en secretaría y nadie ha pasado a recogerlo. Se solicitó, se os dijo que se iba a quedar en secretaría disponible para todos y no ha pasado ningún grupo político a recogerlo. Bueno, perdóneme, no recuerdo que se dijese que iba a estar en secretaría disponible. Ha estado con toda la documentación del Pleno en secretaría disponible. De todas maneras, el informe es muy breve. Yo hago una serie de consideraciones y la verdad es que es muy lacónico. Solo tiene 2 consideraciones. Si quieren, se las leo. Después de enumerar la tramitación del expediente, las modificaciones que se incorporan, el anuncio que se ha publicado, las alegaciones presentadas y transcribe la propuesta de acuerdo, y las consideraciones son muy breves en línea con mi anterior informe sobre este asunto, porque desde el punto de vista jurídico nunca he visto mayor problema en este reglamento. Las consideraciones dicen textualmente: 2.1. Con carácter previo a la aprobación inicial de la modificación del reglamento, este secretario informó en el sentido de que, analizadas las modificaciones propuestas, ninguna de ellas planteaba especiales problemas jurídicos, pudiendo afirmarse que se ajustaban a derecho. La actual propuesta de acuerdo, que viene a suponer una estimación parcial de las alegaciones, merece el mismo juicio al secretario que suscribe. Es cuando tengo que informar. O sea, yo informo de conformidad de la misma manera que lo hice con el anterior reglamento. Modificación del reglamento. Mira, en ese caso ha sido un error mío el no haberla visto que no dudo que esté en la documentación que se me ha entregado, pero no la habré visto y habrá sido un error mío. Entonces, en ese sentido, continúo, con permiso del señor alcalde, con la defensa de la posición de nuestro grupo. Bueno, recapitular que esta norma en su momento pues votamos en contra de ella, no solamente por el contenido de la misma, sino por cómo se hizo. Ya entraremos también en ese asunto. Pero bueno, efectivamente nosotros estábamos de acuerdo con la mayoría de las alegaciones que se han hecho a esta norma, pero en especial con aquellas que señalaban atribuciones impropias que se hacían en esta norma a los agentes forestales, como por ejemplo, pues principalmente las que les obligan a actuar en terreno urbano y en funciones que son de la policía municipal. Además, señalábamos que hay nuevas exigencias administrativas que se hacen a estos trabajadores, que además, por lo que se nos ha explicado tanto en pleno como en comisión informativa, parecen estar atribuidas hasta la fecha al menos. Solo parece que sean rumores sobre el trabajo de los agentes forestales, cosa que no nos parece ni muchísimo menos de recibo. Solo se ha aceptado una de las alegaciones admitidas de las 3 que consideramos más graves. Como digo, en especial nos lo parecía la atribución de labores de la policía. Creemos que esa no es ni la manera tampoco de modificar el trabajo de los empleados públicos, ni la forma en que se ha hecho. Nos han dicho que se ha consensuado. No dudo que en esa reunión se haya llegado a un acuerdo, que no es exactamente lo mismo que consenso, cuando sabemos que los trabajadores pues se pueden, en este caso concreto, pues han tenido que aceptar como última opción lo que le estaba diciendo el ayuntamiento sí o sí. Yo entiendo que la norma podría ser en un momento dado legal, pero el que sea legal no significa ni que esté bien hecha ni que las atribuciones, como digo, que se han cambiado sean lógicas. Yo creo que en definitiva es un trágala para los empleados y, por tanto, nuestro grupo municipal va a votar en contra. Muchas gracias, señor Peña. Caballero. Sí, buenas noches, buenas tardes a todos. Todo esto se ha aceptado solamente lo que se ha consensuado en la reunión en la que participaban los agentes forestales. Se ha llevado a cabo. Todo esto se ha expuesto suficientemente claro en la Junta de Portavoces. Por lo tanto, creo que no hay mucho más que añadir. Ya la resolución ha sido la que ha dicho el señor secretario. Por lo tanto, no tengo más que decir. Muchas gracias. Señora Sansolís. Con su permiso, señor alcalde, buenas noches, concejales, funcionarios y público asistente. Nosotros en este punto, como ya se ha especificado en la comisión y se dieron las explicaciones oportunas a todas las alegaciones que habían presentado, no tenemos más que añadir al respecto y apoyaremos la aprobación definitiva de la modificación del reglamento de agentes forestales. Gracias. Señora Palamo.
No, lo defenderá la señora Robledo Huete. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor alcalde. El informe del secretario no está con los documentos que nos han enviado del Pleno. Quiero aclarar a ese respecto. Y empiezo. Hoy nos encontramos aquí para debatir la propuesta de acuerdo respecto a la resolución de las alegaciones presentadas por nuestro grupo a las modificaciones al reglamento actual de agentes forestales, propuesta que se hacen de la desestimación de 2 de las 3 alegaciones presentadas. Les pongo un poco en antecedentes para saber todos de lo que estamos hablando. El reglamento de agentes forestales se creó para otorgar a nuestros agentes un marco normativo para mejorar la seguridad jurídica en su trabajo y así dotarles de la condición de autoridad. La labor realizada por estos trabajadores es imprescindible, y no nos olvidemos, de nuestro municipio, que es un municipio con un entorno de más de 12.000 hectáreas de masa forestal. Las modificaciones propuestas por este equipo de Gobierno no son aceptables, no solo en la forma, que parece más la regañina o pataleta del concejal delegado de área, que tiene la competencia de hacer valer su trabajo de supervisión y no lo hace, y así tener que dejar por escrito datos obvios como puede ser el uso del vehículo o bien la indumentaria, sino por la grave modificación en cuestión competencial. Uno de los puntos que se modifican y a lo que nosotros hemos presentado una alegación es la duplicidad de jerarquía. Leo textualmente su propuesta. Cuando se trate de asuntos de gestión forestal o medioambiental con dependencia directa del técnico de medio ambiente, así como de los concejales delegados en estas materias y con dependencia directa de responsable de la sección de urbanismo. Simplemente les pido que se imaginen por un momento que la sección de obras y servicios pasa a ser competencia de la sección de intervención. Permítanme decirles que no tiene ningún sentido, de la misma manera que la jerarquía de responsable de los agentes forestales pasa a ser urbanismo. Entonces, nuestra pregunta es muy sencilla. ¿En qué posición queda la sección de medio ambiente? ¿Pasaría a un segundo plano? Algo innecesario al disponer este ayuntamiento de una sección específica en esta materia y con una técnico de medio ambiente capacitada para realizar estas funciones. Por eso consideramos, como hemos dicho en la alegación, que el artículo 1 debería mantenerse tal y como está redactado en el reglamento del 2016. Otras de las que se añade al documento es el artículo 4, apartado 12, y leo textualmente su propuesta, a la cual también hemos presentado la alegación. La vigilancia y control en todo el término municipal del cumplimiento de la normativa local medioambiental, especialmente en materia de limpieza y gestión de residuos, abandono de enseres y malas prácticas en zonas de reciclaje y punto limpio, gestión de agua, usos prohibidos por riego de sequía, praxis por abandono o zonas verdes municipales, tenencia de animales y peligro de incendio por malas praxis o incumplimiento de bandos o avisos puntuales del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Pues bien, vuelvan ustedes a intentar imaginarse a la Policía Municipal haciendo la recogida de basuras o bien a un peón poniendo multas. Pues algo muy parecido proponen ustedes con los cambios competenciales de los agentes forestales en este sentido. Este grupo sigue insistiendo que la labor de los agentes forestales está marcado por ley, la Ley de Montes de la Comunidad de Castilla y León, diciendo claramente que es las funciones de policía, custodia y vigilancia en materia forestal. Nuestro entorno se va a ver gravemente afectado si deciden que este colectivo tiene que realizar trabajos en casco urbano y así apartándole de su labor de zona rústica. Labores como son en la supervisión de aprovechamientos forestales, de pastos, de caza y pesca, aprovechamientos micológicos, incluso la vigilancia de infracciones urbanísticas en suelo rústico. ¿No creen ustedes que el municipio del Espinar necesita estos agentes en el monte y no vigilando islas de reciclaje? Competencia, por otro lado, directa de policía local. Por eso proponemos que este artículo quede completamente anulado. Agradecerles, por otro lado, como no puede ser de otra manera, que hayan recapacitado y hayan aceptado la última alegación nuestra, que viene a ser el artículo 4, apartado 3. Leo textualmente su propuesta y la enmienda aceptada. La vigilancia, mantenimiento, reparación y conservación de los caminos y vías rurales e infraestructuras municipales en el área rural. Esas son las que ustedes proponían. Y se ha modificado, al haber recapacitado, por la supervisión de las obras de mantenimiento, reparación y conservación de los caminos y vías rurales e infraestructuras municipales del área rural.
Tiene todo el sentido que supervisen estos agentes porque es su función y no la de realizar trabajos de peones. Por todo lo anterior argumentado, este grupo apela al sentido común de cada uno de ustedes para que las alegaciones a reglamento presentadas por este grupo sean aceptadas y así no ver mermado el trabajo encomiable que a día de hoy realizan nuestros agentes, velando de forma profesional por el mantenimiento de nuestro entorno natural. Gracias. Muchas gracias, señora Robledo. Pues a este punto, poco que sumarle. Primero, decirle a la señora Robledo que yo he ido a la carpeta y he cogido este informe que es el señor secretario, con lo cual sí que estaba. Y referente a la moción que nos ocupa, simplemente decir que según un acuerdo, como ya bien se explica en lo que hemos leído, ¿no? Pues que depende de una reunión todo, que se mantuvo tanto con los servicios técnicos del ayuntamiento, empleados de forestales, se llegó al acuerdo de hacer esta serie de modificaciones. Con lo cual, nada más que aportar y pasamos a la votación. Perdona, me gustaría comentarle una cosa. Eso de que ha sido consensuado con los agentes forestales es una cosa que usted está diciendo aquí ahora. En la comisión, cuando se presentan las modificaciones al texto, los agentes forestales se enteraron a la misma vez que todos nosotros, con lo cual consensuado no estaba. Consensuado es algo que se habla antes, ¿vale? Que se debate algo con las personas afectadas. En este caso, insistimos que las alegaciones presentadas tienen toda la argumentación posible y lo que ustedes están haciendo es que deberían tener los servicios bien administrados y no necesitar a los agentes forestales para realizar trabajos de agentes de la policía local, que es lo que ustedes están haciendo, y hacer una gestión como tienen que hacer en el monte y no en el casco urbano. Perfecto. Muchas gracias, señora. Señora Robledo, simplemente una puntualización. No sé si está dudando de lo que estoy diciendo cuando estaban el secretario delante, servicios técnicos del ayuntamiento, los concejales y los 3 guardas forestales que existen en el municipio. Pero que si usted quiere seguir RR con lo mismo, yo estoy de acuerdo. Con lo cual, como el tema está ya suficientemente debatido, pasamos a la votación. No, ya está el tema suficientemente debatido y ya no hay más. ¿Votos a favor de la moción? 7 votos a favor. ¿Abstenciones? 0. ¿Votos en contra? 6. Queda aprobado. Punto cuarto. Solicitud a Confederación Hidrográfica del Duero de reconocimiento de su titularidad sobre la presa del Tejo. Señor secretario. La propuesta de acuerdo dictaminada por la Comisión Informativa dice así. El acta de recepción provisional de las obras de la presa del Tejo fue otorgada el 20 de mayo de 1977, pero antes de su finalización se pusieron de manifiesto importantes defectos en su ejecución, constando que en el acta de la sesión del Pleno Municipal celebrada el 31 de mayo de 1976 se da lectura a un escrito firmado por determinados concejales interesando información respecto a las obras de la presa embalse del río Moros al sitio del Tejo, manifestando su preocupación por los escapes de caudales que pudieran indicar filtraciones en su pantalla y terraplenado. El señor alcalde les contesta en el sentido de que las obras proyectadas y programadas por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas tienen una dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero bajo la supervisión del Servicio General de Vigilancia de Presas, organismos todos que tienen la responsabilidad de la obra. Que, no obstante, y planteado este caso a los ingenieros directores, se han expresado que las filtraciones son normales, como lo prueba no haber aumentado cuando la presa está casi colmada. La corporación acepta las explicaciones del señor alcalde y después de hablar sobre el asunto, se acuerda esperar a las provisiones que se hayan adoptado por los organismos superiores y que, a pesar de ello, tanto por la alcaldía como por los miembros de la corporación, se esté al tanto de la situación. La obra había sido contratada por la Administración del Estado y fue también esta Administración la que acometió a su costa diversas obras para intentar solucionar estos problemas de filtraciones,
sin obtener los resultados esperados. Durante todo este tiempo, la Administración del Estado ha venido asumiendo no solo las obras realizadas en la presa, sino también su titularidad jurídica, como se comprueba porque la presa del Tejo fue clasificada como de titularidad estatal y así constaba en la ficha técnica de la misma incorporada al Sistema de Información Cartográfica de Zonas Inundables, publicada en la página web del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con fecha 18 de diciembre de 2015. Esta situación jurídica en cuanto a la titularidad de la presa del Tejo y su explotación se mantuvo pacíficamente hasta fechas recientes, sin perjuicio de su utilización para el suministro de agua a 3 de los 4 núcleos de población del municipio, habiendo surgido los problemas cuando el Ayuntamiento plantea a la Confederación Hidrográfica del Duero la posibilidad de suministrar agua desde el Tejo a Los Ángeles de San Rafael, el 4º núcleo de población. En orden a dicha finalidad, distintos titulares de la alcaldía mantuvieron diversas reuniones con diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero, la cual ha cambiado radicalmente sus planteamientos. Mientras en las primeras reuniones el planteamiento expresado por la Confederación era que el Ayuntamiento debía recepcionar la presa del Tejo, que la Confederación entendía era de titularidad municipal, y cedérsela a la Confederación para efectuar diversas reparaciones en ella para garantizar su seguridad, en la última reunión, celebrada el 16 de octubre pasado, la Confederación Hidrográfica del Duero ha venido a sostener que este Ayuntamiento debe asumir la titularidad de la citada presa para proceder a su demolición o anulación por sus deficiencias de seguridad. En este contexto, la inexistencia de un acta de cesión formal de las obras del Estado al Ayuntamiento solo se explica por el hecho de que el Ayuntamiento del Espinar nunca aceptó recibirlas en las defectuosas condiciones que puso oportunamente de manifiesto durante su ejecución. Y es jurídicamente relevante la postura que la Confederación Hidrográfica del Duero ha venido manteniendo al respecto, pues ha proyectado y en numerosos casos realizado infructuosamente a sus expensas diferentes obras de reforma de la presa del Tejo, la cual ha clasificado formalmente como de titularidad estatal, sin haber requerido el abono por el municipio de ningún canon de explotación, por lo que cabe afirmar que la Confederación Hidrográfica del Duero ha desarrollado una conducta cabalmente expresiva de su aceptación de la titularidad estatal de la presa. Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, requerir a la Confederación Hidrográfica del Duero para que, previos los trámites a que haya lugar, a. dicte resolución expresa mediante la que ratifique formalmente la titularidad del Estado sobre la presa del Tejo. B. Revoque y deje sin efecto el requerimiento cursado mediante oficio de fecha 30 de septiembre de 2019, con entrada en este Ayuntamiento el día 1 de octubre de 2019, relativo a solicitud de modificación de las características del aprovechamiento de la presa del Tejo, designación de su director de explotación y aprobación de su plan de emergencia y de sus normas de explotación. C. Se abstenga de adoptar resolución alguna obligando a este Ayuntamiento a realizar en la presa del Tejo ninguna intervención vinculada a la titularidad de la misma. Segundo, significar a la Confederación Hidrográfica del Duero que este Ayuntamiento mantiene de respecto de dicha presa la misma postura que ha venido manteniendo desde la finalización de sus obras, favorable a recepcionar la presa siempre que previamente se resuelvan los problemas detectados en su ejecución. Tercero, delegar expresamente en la Alcaldía la competencia para llevar a cabo los requerimientos fijados en el apartado primero de este acuerdo en la forma y con el desarrollo que, previos los asesoramientos técnico-jurídicos municipales, considere pertinente, así como para interponer ante cualquier organismo administrativo y ante los tribunales de justicia que fueren competentes las reclamaciones y los recursos que considere necesarios en caso de desestimación expresa o tácita
de las solicitudes referidas en el apartado primero de este acuerdo, previa información a la Comisión Informativa del Agua o a la Junta de Portavoces en caso de urgencia. Señor Peña, ¿alguna intervención? Sí, con su permiso, señor alcalde. En primer lugar, señalar que agradecemos el carácter consensuado de esta solicitud que se hace hoy y celebramos, de hecho, como celebramos en su momento, la creación de esta Comisión del Agua y esperamos que se mantenga esta búsqueda de consenso y de información constante. Respecto de este tema que nos ocupa, pues en efecto se hace necesario defender el interés de nuestro municipio, que no puede hacerse cargo de infraestructuras que no se le entreguen en condiciones de uso, lógicamente, y siendo también necesario además recalcar la importancia de tener una infraestructura como esta de almacenamiento en cabecera en tiempos en los que el agua además va a ser una cuestión cada vez más clave y crítica. En este sentido, aun siendo este paso correcto, debemos darlo con la precaución de seguir trabajando siempre, en primer lugar, para que podamos mantener, como digo, esa infraestructura de almacenamiento en condiciones de uso. Y, en segundo lugar, aunque me extiendo aquí un poco más allá del asunto que nos ocupa hoy, esta comisión debería servir para abordar no solo la cuestión del almacenamiento, sino el control del gasto, que es un criterio aún más ecológico y, aunque pueda ser más impopular, en especial para grandes consumidores recreativos en un momento dado. En cualquier caso, y por lo que he dicho antes, nuestro grupo político votará a favor de esta petición. Señor Gascón, ¿alguna intervención? No, ninguna, muchas gracias. Señorita Sansolís. El Grupo Municipal Vox, como no podía ser de otra manera, apoyará esta propuesta que ha salido adelante por todos los concejales de esta corporación y que a nosotros nos parece importantísimo. La cuestión del agua en este municipio, siendo cabecera de cuenca, es un hecho que no podemos obviar y que tenemos que defender. La propuesta de acuerdo está bien fundamentada y no tenemos más que decir al respecto que lo que hicimos en esa comisión, apoyarla y manifestar nuestra predisposición para defender y facilitar todas las propuestas y acuerdos que vengan en este sentido. Muchas gracias, señor Sansolís. Señora Palomo. Sí, con su permiso, señor alcalde, buenas tardes a todos los asistentes. Nos sigue sorprendiendo que el equipo de gobierno, no el equipo de gobierno, el Partido Popular nunca haga una defensa de los expedientes y no se quede más allá de lo que la propuesta de dictamen que lee el señor secretario. Pero, en fin, ustedes verán. Evidentemente, y así lo expresó el Grupo Socialista en la Comisión Específica del Agua, celebrada el pasado lunes, nuestro grupo va a votar a favor, como no puede ser de otra manera, de esta solicitud a la Confederación Hidrográfica del Duero. No es más que mantener y sostener el mismo criterio que ha venido manteniendo siempre este ayuntamiento desde la construcción de esta infraestructura para el suministro de agua en nuestro término municipal. A finales de los años 70 se finalizan las obras de construcción del Tejo, obras ejecutadas por la Administración del Estado en su momento y que nunca fueron recepcionadas por este consistorio debido a los problemas de filtraciones que desde el principio adolecía la infraestructura. De tal forma que la titularidad de la misma siempre ha sido estatal, aunque en distintos momentos de la historia la Confederación Hidrográfica del Duero ha pretendido que pasara a ser de titularidad municipal. Siempre el Ayuntamiento se ha posicionado en contra de asumir la propiedad de esta presa por entender que debía de ser el Ministerio quien ejecutara las obras de reparación pertinentes para poder ceder al Ayuntamiento su titularidad. De hecho, este ayuntamiento nunca ha tenido ni que pagar ninguna de las obras que a lo largo de los años ha sufrido la presa, como tampoco ningún canon concesional de uso del agua. Por lo que este grupo entiende que ni por la vía del derecho ni la vía de los hechos somos titulares. De ahí que en este momento, donde de nuevo la Confederación Hidrográfica pretende hacer a este consistorio responsable de los problemas de seguridad o filtraciones que pudiera tener la presa, nos manifestamos una vez más en contra de este extremo. Nuestra posición es clara y ha sido y será siempre la misma. Debe ser el Ministerio quien asuma los costes de las reparaciones que pudieran afectar al Tejo, así como de garantizar la suficiencia en las reservas hídricas de nuestro municipio para el abastecimiento. Así lo hemos manifestado en todas las comisiones donde se ha abordado este asunto y también en la Comisión Específica del Agua,
creada a propuesta de este grupo. Por ser esta una cuestión de capital importancia para nuestro municipio, en la comisión del pasado lunes, con respecto al apartado tercero de la propuesta de acuerdo que ha dado lectura el señor secretario, donde se delegaba a la alcaldía la competencia para los trámites que fueran necesarios en cuanto a recursos y reclamaciones futuras, nuestro grupo propuso que se informara siempre con carácter previo de las actuaciones de la alcaldía, o bien en la comisión pertinente y específica del agua, o bien en la Junta de Portavoces en caso de urgencia. Aportación que se aceptó por todos los grupos sentados en la mesa del agua, por lo cual, evidentemente, votaremos a favor de la propuesta de dictamen en coherencia con lo que siempre ha mantenido este grupo político. Muchas gracias. El Partido Popular, como siempre ha hecho, está siempre en lucha constante a favor de los vecinos de este municipio y de los bienes que tiene este municipio. Creemos que el agua es un bien fundamental que tenemos y es un bien por el que tenemos que luchar. A día de hoy, uno de los motivos por lo que creamos, el equipo de gobierno crea la Comisión del Agua, es para que todos los concejales de esta corporación puedan estar reflejados y puedan expresar su opinión y que tengamos una opinión conjunta a la hora de luchar por los intereses de todos los vecinos, que es importante, como es el tema del agua. ¿Qué decir del problema que nos estamos encontrando con Hidrográfica del Duero? Mi primera visita como alcalde a una institución fue a Hidrográfica del Duero, yo creo que por la importancia que tiene para nosotros el tema del agua en el municipio. De ahí surgieron próximas reuniones y pasado un tiempo nos encontramos con que el objetivo, ¿no?, que se quería conseguir en Hidrográfica del Duero, de que se arreglara y corrieran con el gasto en el Ministerio de las obras de la obra del Tejo, nos encontramos con que no es así, ¿no?, con que nos reclaman para que la presa del Tejo, pues que hay que derribarla y se nos propone pues otra serie de suministro de agua que a través del pantano que se quiere hacer de las Triquiñuelas, cosa a las que estamos totalmente en contra. Y yo creo que este acuerdo que se hace entre todos los grupos políticos lo que hace pues es dar más fuerza, si cabe, a los intereses que tenemos todos los vecinos de este municipio. Nosotros, como no puede ser de otra manera, se va a votar a favor de esta propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, proposiciones de los grupos políticos. Proposición de los grupos socialista e Izquierda Unida. Proposición relativa al sistema sanitario público. Sí. Procedemos al voto para la ratificación y la inclusión del día. ¿Votos a favor? Tomás. Se ratifica la inclusión. ¿Quién va a hacer la...? Perfecto. El sistema sanitario público no puede ser solo un sistema de cuidados ante la enfermedad, sino que ha de ser también un instrumento de prevención de esta y de promoción de la salud, una estructura de puestos de trabajo de primer orden y especialmente en el ámbito rural, una oportunidad para impulsar el desarrollo social y luchar contra la despoblación. Para ello necesitaría la voluntad política de la Junta de Castilla y León. En este sentido, el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural por el Gobierno autonómico de Partido Popular y Ciudadanos en la Junta es un claro retroceso en la prestación de un servicio básico como es la atención sanitaria en nuestra comunidad, al intensificar el proceso de abandono y precarización de la atención primaria rural. Un modelo que afectaría directamente también a nuestra provincia y que, por extensión, podría tener sus efectos en nuestro municipio a medio plazo. En concreto, bajo el eufemismo de reordenación de la atención sanitaria en nuestro medio rural, el modelo que pretende la Junta implementar supone la puerta abierta al cierre de 118 consultorios de los 300 actuales que hoy atienden a nuestros vecinos en toda la provincia. Desde los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida del Espinar queremos manifestar nuestro más contundente rechazo a este retroceso en atención sanitaria básica.
Nuestro municipio cuenta en la actualidad con 3 consultorios médicos para los que demandamos no solo que se mantengan todos los servicios de asistencia médica y de enfermería de forma regular, como hasta ahora, sino que se cubran las bajas y se refuercen los periodos vacacionales en los que la población llega a triplicarse para que la atención sea de calidad. Por ello, los grupos firmantes solicitamos al Pleno del Ayuntamiento del Espinar que apruebe exigir a la Junta de Castilla y León 1. Que se comprometa por escrito a mantener la atención médica y de enfermería en los consultorios de nuestro municipio de forma regular. 2. Que las bajas de los profesionales médicos y de enfermería que atienden a nuestros vecinos sean cubiertas de forma inmediata cuando se produzcan, tanto en los 3 consultorios como en el centro de salud. 3. Que se refuercen los periodos vacacionales y estivales para dar cobertura a la demanda de servicios sanitarios que se necesitan con el aumento de la población en esos momentos. Y 4. Que se retire de forma inmediata el plan aprobado el pasado 21 de noviembre de reordenación de la atención sanitaria para el medio rural, por entender que es un plan lesivo para la sanidad pública de nuestra comunidad. Bien, al ser una moción que, entre otras cosas, defiende la retirada de un plan que ha sido realizado por un gobierno con 2 partidos políticos, en este caso, siempre corremos el riesgo de que se nos acuse de demagogia o de partidismo, con lo cual voy a intentar centrar mi intervención principalmente en lo que dice el documento específicamente. Nosotros, desde nuestro grupo, no negamos en ningún caso que haya una necesidad de actualizar el mapa de atención sanitaria en un momento dado, pero no con un documento como este. Este documento, por ejemplo, menciona algunos de los nuevos servicios, la nueva cartera de servicios que sí se han propuesto, de hecho se menciona la participación comunitaria, cosa que es bastante necesaria en atención primaria, pero no se menciona nada sobre los medios, absolutamente nada, solo se dice que se mantendrá la plantilla, es decir, más servicios con la misma plantilla actual, solo con la magia de la organización no lo vemos, la verdad. Tampoco es un documento, aunque diga el documento que tiene consenso, que lo tenga. Ya se han opuesto el ayuntamiento, sindicatos, partidos, pero sobre todo se han opuesto plataformas en defensa de la sanidad de Castilla y León, que lo han tachado, de hecho, de improvisado, de poco riguroso. De hecho, es verdad que es un mero documento marco, que tiene faltas de concreción que bueno, pues pueden hacer temer, de hecho, lo peor, sobre todo por lo poco que sí se concreta. Por ejemplo, no se concretan las competencias avanzadas que quieren que los profesionales vayan a realizar, ni quién concretamente, más allá de una alusión a que el personal de enfermería, por ejemplo, realice nuevas tareas. Habla de cupos de pacientes óptimos y adecuados, pero eso no nos dice nada. No nos dice si estamos hablando de 500 o de 9.000, o de un margen entre 500, que serían muy pocos, y 9.000, que serían muchos. Ni siquiera se establece si van a subir o bajar con respecto a los actuales. En nuestra opinión, es un documento que además tira la toalla con respecto a los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Ante el envejecimiento, el aumento de las enfermedades crónicas, el problema que tenemos de dispersión, que sí se señala en el documento, pues el documento propone pasar al asistencialismo, es decir, deja de lado la prevención y ahonda en esa preocupante diferencia que tenemos en nuestro país entre los años que se viven, que son muchos, somos de los países en los que más años se viven, pero sin embargo hay una gran diferencia con respecto a los años que se viven con buena salud a partir de los 65 años. Está tirando la toalla, en definitiva, en la prevención y pide además que sean los ciudadanos, y lo pide expresamente, que sean los ciudadanos y los profesionales los que se adapten. Es decir, los mismos profesionales se tienen que adaptar a este documento y a este mismo modelo en vez de ser ellos la guía de los mismos. Además, es un cambio de criterio en cuanto a pasamos de un criterio geográfico con respecto a la atención primaria a lo demográfico. Ya no se asigna por zonas, o no se asignaría por zonas si se pone en marcha, sino por número de personas. Pero como sabemos los cupos a aplicar, pues vaya usted a saber cuánta gente tendría o no que desplazarse, aumentando el número de desplazamientos en transporte privado. Actualmente entiendo que esto reduciría el desplazamiento de los profesionales, pero aumentaría el de los ciudadanos. Además de estos desplazamientos, sí producirían retrasos en la atención, porque el propio documento se contradice diciendo
que las consultas, el propio documento apuesta porque las consultas sean programadas y que ese sea el principal método de consulta, la consulta programada o la consulta por cita. Entonces dice que las consultas serán a demanda de los ciudadanos, a demanda percibida por los ciudadanos, pero el documento también dice que la frecuencia con la que se harán esas citas será según parámetros que ahí ya no entra la decisión de los ciudadanos. Ahí los parámetros son puramente demográficos, como el número de población con tarjeta sanitaria en esa zona. Y además, mediante un procedimiento normalizado. Es curioso que el documento diga que se quiere dar más independencia a los equipos para tomar decisiones, pero se les dé un procedimiento normalizado para dar citas o consultas no en base a las necesidades de los pacientes, sino específicamente en base a criterios demográficos. Se busca que además el coordinador de atención primaria pase a ser un papel más de dirección del equipo de atención primaria, cosa que, por cierto, ya se intentó hace unos años y no se consiguió porque fue rechazado por los profesionales. En definitiva, lo que vemos que busca este sistema es reducir el número de consultas poniendo trabas, poniendo desplazamientos de hasta 30 minutos o cita previa que no va a ser, por el método que elige, inmediata. Yo les prometo que esto parece diseñado, este plan parece diseñado específicamente por alguien que quisiera desincentivar las consultas, quizá ignorando que la demanda sanitaria no es tan flexible como puede ser la demanda de otros productos, y esto lo sabrían también, por ejemplo, en economía. Es que parece que estuviesen intentando que los ciudadanos pasasen de ser pacientes a ser meros clientes. Al no ser flexible se producirían retrasos, se producirían perjuicios en los casos importantes, y los leves que pudiesen derivar en algo más importante tardarían más en atenderse. En resumen, y ya termino, no vemos que haya un plan mejor para decirle a los castellano-leoneses de las zonas más despobladas y más pequeñas que se vayan de su pueblo. Nosotros vivimos de momento en un pueblo que es de mayor tamaño, que podría correr en un momento dado menos riesgos en este sentido, pero por un lado, desde luego, nos obliga a la solidaridad con el resto de los habitantes de nuestra comunidad, pero también pensamos que esto podría pasar a medio o un plazo posterior si se llegase a implementar este plan. Por eso les pedimos al resto de los grupos políticos que, con cordura, pues voten a favor de esta medida para poder decir a la Junta de Castilla y León no solamente que estas medidas que están aplicando tienen todas estas carencias, sino también de la necesidad de asegurarnos en cualquier caso, incluso si se implantase, que no van a sufrir los servicios sanitarios de nuestro municipio. Con su permiso, continúo con la defensa de la moción. Hoy los dos grupos, el Grupo Socialista junto con Izquierda Unida, traemos esta moción por entender que la atención sanitaria para nuestros vecinos es absolutamente una prioridad, por no decir que debe ser la prioridad básica y esencial. Nuestro municipio cuenta en la actualidad con 3 consultorios médicos, además del centro de salud. Un municipio como el nuestro, disperso, con núcleos de población distantes entre sí, es fundamental que cuente con una asistencia sanitaria que llegue a cada uno de los pacientes con la mejor de las calidades. Así entendemos el Grupo Socialista la sanidad pública de calidad. No se entendería en absoluto que por este plan de reordenación de la atención primaria de la Junta se vieran mermados los servicios y la atención que reciben nuestros vecinos. Nuestro grupo de concejales se posiciona frontalmente en contra de esta política de sanidad de la Junta, que entiende los servicios básicos como una cuenta de resultados del ámbito privado. Y es por ello que con la moción presentada pretendemos exigir a la Junta que retire ese plan que adolece de muchas situaciones que pueden ser nefastas para nuestros vecinos, como explicaba más técnicamente el compañero de Izquierda Unida. Que retire ese plan que lo único que pretende es implantar en nuestros pueblos y que ya tiene en contra no solamente a los pacientes, sino también a los profesionales del ámbito sanitario. Exigimos un compromiso por escrito de que se vaya a mantener la asistencia sanitaria en los 3 consultorios de nuestro pueblo de forma regular. Exigimos que se cubra de forma inmediata las bajas médicas o de enfermería y que se aumenten las plantillas de profesionales en periodos estivales, donde nuestra población
se ve muy aumentada. Queremos defender nuestros consultorios de proximidad dotados con profesional médico y de enfermería, porque si no, no sería un consultorio. Es lo que garantiza una atención sanitaria de calidad y cercana a nuestros vecinos. La Administración debe acercar los servicios a los ciudadanos y más si estamos hablando de servicios básicos y fundamentales. El Gobierno autonómico del PP y de Ciudadanos, bajo el eufemismo de reordenación de la atención primaria, lo que está es precarizando la asistencia sanitaria de nuestros pueblos. El cierre de consultorios y la falta de profesionales será una realidad si el Gobierno autonómico no cambia su hoja de ruta. En los próximos años, para que se hagan una idea, la jubilación prevista en la plantilla de facultativos es de un 40%. Si hubiera una intención de verdad de tener una mejor sanidad en nuestra comunidad, que afecta evidentemente a nuestra provincia y a nuestro municipio, el Gobierno de la Junta habría cubierto las 400 plazas de médicos de familia que se han dejado sin cubrir. Y la realidad es que estamos falto de profesionales médicos y de enfermería por las nefastas políticas durante muchos años de la Junta de Castilla y León. Y, sin embargo, a la nueva consejera lo que se le ocurre para solucionar la falta de medios es reagrupar los consultorios de proximidad, que son como los que tenemos en nuestro municipio, en centros rurales agrupados, para que así, con menos profesionales, se pretenda dar atención. Ahora, con esta nueva figura de los centros agrupados, ya no es el médico el que se desplaza a los consultorios a pasar consulta. Ahora es el paciente el que se tiene que desplazar al centro de referencia para ser atendido. Evidentemente, así necesitamos, claro, menos médicos. Pero vamos, que según la consejera, que nadie se preocupe, porque los pacientes no tendrán que desplazarse más que 30 minutos para ser atendidos por su médico. Esto, sinceramente, al Grupo Socialista le parece una medida de perogrullo. Fíjense la importancia que esto pudiera tener en un futuro en nuestro municipio. Es verdad que nuestros consultorios a día de hoy no están en núcleos de menos de 200 habitantes, que serían aquellos núcleos donde afectaría este plan de reordenación sanitaria que propone la Consejería. Son esos los afectados en primera instancia. Pero sigan esta reflexión. Si a la consejera no le parece grave que un paciente se desplace 30 minutos para ser atendidos, nuestra pregunta es ¿qué le parecerá que consultorios como los nuestros, que están a 5 o 10 minutos del centro de salud, pues desde luego no la van a parecer en absoluto prioritarios? Esperemos que la consejera nos entere de nuestra situación, porque gracias a que no conoce el medio rural, aún no se ha dado cuenta de situaciones como la nuestra, si no serían nuestros consultorios los primeros en ser suprimidos. Por ello, pedimos a los concejales de esta corporación que apoyen esta moción que hoy presentamos el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias. Señor Gascón, ¿alguna intervención? Sí, buenas tardes. No cabe más demagogia. Se debe trabajar por la mejora constante de la sanidad en nuestro territorio, sin duda alguna. Por supuesto, en nuestro municipio. Pero no con las mentiras y manipulaciones a que, por desgracia, nos tienen acostumbrados. Mi voto será negativo. Gracias. Señora Sansolís. De esta moción podemos decir que no vemos que se vean mermados los servicios de asistencia médica y de enfermería como parece que insinúan en su alegato en este municipio. Creemos que cuando ha hecho falta se han atendido siempre las peticiones que este ayuntamiento ha planteado a la Dirección Médica de Atención Primaria y esta siempre ha respondido bien al respecto. En su moción, entre los acuerdos a tomar está que se comprometan a mantener la atención médica y de enfermería en los consultorios de nuestro municipio. Les faltaría en el centro de salud, que en el siguiente párrafo sí que está incluido. Lo que sí les decimos es que estamos de acuerdo en los puntos 1, 2 y 3, matizando e incluyendo que quede reflejado en el primer punto que se incluye el centro de salud. Y en este punto cuarto nos abstendríamos, ya que es preciso que se aborde de forma integral la atención al medio rural para garantizar la prestación de servicios necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida de los vecinos. El plan de la Junta de Castilla y León no es bueno, pero es un borrador al que todavía le faltan muchas cosas que añadir y mejorar, y se tiene que seguir trabajando para mejorarle.
como bien indican ustedes en su alegato explicativo de esta moción. Por ello, si ustedes consideran a bien nuestras modificaciones, votaríamos a favor si excluyen el punto cuarto, porque el 1, el 2 y el 3 estarían bien para nosotros. Gracias. Señora del Pozo. Con su permiso, señor alcalde. La moción que hoy presentan no es más que un burdo e irresponsable ejercicio de manipulación de nuestros vecinos, ya que, como han dicho, es un borrador. ¿Por qué, de qué otro modo, qué irresponsable se puede calificar un hecho que pretende crear alarma en la población en una materia tan sensible como la sanidad, con el único fin de lograr un puñado de votos? En la exposición de motivos que acompaña la propuesta de resolución afirman que el sistema sanitario no puede ser solo un sistema de cuidados. Y efectivamente, la sanidad de Castilla y León no solo ofrece cuidados, sino que ofrece diagnósticos y tratamientos. Permítame que les recuerde que en Castilla y León, en el pasado ejercicio, se atendieron más de 30 millones de consultas en la atención primaria, 243.000 ingresos hospitalarios que generaron más de 1,5 millones de estancias hospitalarias. Se realizaron casi 300.000 intervenciones quirúrgicas y 4.400.000 consultas externas hospitalarias, o se atendieron más de 1 millón de urgencias hospitalarias. Como pueden ver, estamos hablando de algo más que un sistema de cuidados. Por supuesto que es un sistema de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, y seguro que es así cuando los castellano-leoneses viven 2,4 años más hace una década. La esperanza de vida al nacer se sitúa entre los 83,9 años frente a los 82,8 de la media española. La esperanza de vida en buena salud es de 63,3 años frente a los 60,8 del resto de España. La mortalidad infantil es la más baja de nuestro país. La tasa de mortalidad ajustada por edad es un 8,6% mejor que la media nacional. La mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio es un 12% inferior a la de España. Solamente en la diabetes la tasa de mortalidad es ligeramente superior a la del resto del país. Hablan del sistema sanitario como motor del medio rural. Pues bien, no tienen más que leer el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública para ver que el sistema de salud que más médicos y más enfermeras tiene en atención primaria es Castilla y León. Y eso solo es por prestar una asistencia próxima a una población dispersa en la región más extensa de España. Claro que desde el Partido Popular queremos que se cubran de modo inmediato las bajas y otras incidencias de los médicos. Y, por supuesto, que queremos que se refuerce la asistencia en nuestro municipio, siempre que lo requiera la demanda asistencial. Pero lo que no vamos a hacer es utilizar la demagogia en un tema tan sensible para la población. Y como no creemos que desconozcan la realidad de la falta de médicos de atención primaria, estamos seguros de que lo que no están haciendo es confundir y manipular a la población. Porque no se puede decir que su fuerza política sea ajena al problema de la falta de médicos. Saben perfectamente que el número de plazas MIR que se convocan cada año se decide por el Ministerio, que es quien convoca el proceso selectivo. Igualmente saben que un médico de familia necesita al menos 10 años de formación para poder ejercer el sistema público, 6 años de grado y 4 de especialidad. Sin duda recuerdan quién gobernaba este país hace 10 años, el PSOE. Está claro que bien poco les preocupó el futuro, a pesar del que el ministro Bernat Soria recibió un informe que ponía de manifiesto la situación. Si les hubiera preocupado la situación, habrían aumentado la oferta de plazas. Pero bien, poco les preocupó porque no hubiera médicos de familia, como estamos seguros de que no les preocuparía lo más mínimo si hubieran gobernado en Castilla y León. Solo se ocupan de la manipulación, la mentira y la demagogia. Una nueva prueba de manipulación es pedir la retirada del plan de reordenación de la asistencia sanitaria en el medio rural. Acusan de que el plan va a suponer el cierre de 2.000 consultorios en Castilla y León. Y lo dicen los mismos que la única vez que tuvieron la responsabilidad de gestión sanitaria en Castilla y León emitieron una orden, concretamente la de 10 de junio de 1986, que suponía el cierre efectivo de todos aquellos consultorios con menos de 100 habitantes. O los mismos que en su programa electoral para las elecciones autonómicas del 2019 recogen textualmente: para que la asistencia primaria de salud alcance el liderazgo que le corresponde, tiene que proporcionar servicios con eficacia, de nivel, de alta calidad y seguridad, en tiempo y condiciones adecuadas, en el lugar apropiado y por profesionales competentes, motivados, adaptados a la demanda o problema de salud.
Está claro que analizando esta frase estamos ante una auténtica declaración de intenciones de lo que hubiese hecho si hubiesen gobernado. ¿Qué es decir que van a prestar la asistencia en la atención primaria en el lugar apropiado? Está claro que piensan que los consultorios locales no lo son, si no, no lo habrían puesto en el programa. También parece claro que dudan sobre la competencia de los profesionales con cupos pequeños e incluso se descubren hablando de la adaptación de la atención de la demanda, que fue exactamente lo que hicieron cuando gobernaron en Castilla y León. Y por más que les pese en el plan que ustedes piden retirar, no se contempla el cierre de ningún consultorio local, como no se contempla que el personal de enfermería haga funciones de médico. No vamos a apoyar esta moción y no porque no queramos que en el Espinar no se sustituyan las incidencias del personal o que no se refuercen en vacaciones o porque no estemos seguros de que no se vaya a mantener la atención médica o de enfermería en nuestro pueblo de modo regular. Ustedes viven instalados en la mentira. No hay más que ver el esperpento de su secretario de organización en el aeropuerto o los 2.000 consultorios locales que no se han cerrado o cómo las enfermeras no hacen el de médicos sino de enfermeras. No vamos a apoyar esta moción porque no vamos a contribuir en el uso de la mentira como herramienta política y menos en el ámbito de la sanidad. Estas acciones solo generan incertidumbre y alarma en la sociedad y eso es una grave irresponsabilidad. Gracias. Señor Peña, ¿alguna intervención? Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, pues señor Gascón, como también nos tiene acostumbrado a no rebatir ni siquiera cuando nos vamos al aspecto técnico y concreto, pues ahí lo dejamos. Señora Sanz, le agradecemos la consideración hacia los tres primeros puntos de la moción. En nuestra opinión, el problema es que este documento no es salvable y afecta a los otros tres primeros puntos. Es decir, sin el cuarto punto, los tres primeros no tendrían para nosotros sentido, con lo cual no podríamos aceptar su propuesta. Y, señora del Pozo, bueno, en primer lugar, efectivamente, si es un borrador, que de hecho está publicado oficialmente por la Junta, si es un borrador que, para empezar, establece que las medidas se irían adoptando antes de que siquiera hubiese normativa para ellas. Es decir, es un borrador que establece que que las medidas primero se van aprobando, se van haciendo, se van colocando y después, cuando ya está todo hecho, pues entonces es cuando se le da carácter normativo. Nos parece que ante eso el que sea un borrador es casi lo de menos, porque con un borrador también se pueden ir haciendo esos cambios si no se les va a dar ese carácter normativo para darle seguridad jurídica después. Estaría bueno que nos hiciese todo eso que dice usted en nuestra comunidad, y nadie ha dicho, de hecho, por parte de nuestro grupo político al menos, no hemos dicho que la sanidad de Castilla y León no pueda estar por encima de los criterios de otras comunidades autónomas, y no hemos dicho tampoco que los datos, por ejemplo, por cierto, muy bien señalando los años de edad con salud, sean incorrectos. Lo que ocurre es que eso no significa en ningún caso que sean buenos, incluso aunque estuviesen por encima de la media española, porque, como les he dicho antes, de hecho, en ese sentido, la media española hay una discrepancia entre los años que se viven y los años de buena salud. Pero, sobre todo, lo importante es que podemos hablar todo lo que queramos de cómo está nuestro sistema sanitario ahora, pero lo que quiere este documento es modificar ese sistema sanitario, modificar la forma en la que se atiende a los usuarios. Y de eso, y no de otra cosa, es de lo que por parte de nuestro grupo político veníamos a hablar hoy, y de eso y no de otra cosa es lo que pedimos que voten específicamente en el punto cuarto también de esta moción. Sí, con su permiso, señor alcalde. Mire, señor Gascón, demagogia es lo que va a venir después. Porque si a usted le parece demagógico que un grupo representado en este ayuntamiento pida simplemente que se comprometa por escrito la Junta a que se mantenga la atención médica en nuestros consultorios en nuestro municipio, a que se refuercen las bajas médicas se cubran las bajas médicas de forma inmediata y se refuercen los periodos estivales en nuestro municipio,
como hemos visto en numerosas ocasiones que no ha sucedido, yo no sé qué es lo que usted hace como concejal en este consistorio, pero desde luego no está mirando por el interés de los espinariegos y las espinariegas. Señora Sansolís, le agradezco yo también que esté de acuerdo en los 3 primeros puntos. Es pedir algo que además en este ayuntamiento se ha hecho en numerosas ocasiones y que unas veces ha sido atendido y en otras ocasiones no. Pero que creo que para eso estamos también los concejales en el Ayuntamiento del Espinar, para pedir y defender los derechos de nuestros vecinos. Insisto, el pedir que se mantengan nuestros consultorios, que se refuerce la atención sanitaria, pues creo que sí que está dentro de nuestras competencias. Y evidentemente no vamos a eliminar del acuerdo el punto 4, porque todo forma parte de esta reordenación sanitaria. Y que no es un borrador, que es un borrador que ya cuenta con experiencias piloto, como la de la comarca de Aliste, y que va a tener serios problemas, porque se está empezando la casa por el tejado, se está experimentando a ver qué pasa y después veremos cuál será la realidad. Evidentemente, nos seguimos manifestando en contra de esta reordenación de la atención sanitaria. Y se lo explicaba antes y con datos concretos. Es que hay un problema en Castilla y León con el número de profesionales. ¿Y cómo ha decidido la Consejería intentar atajar ese problema? Pues intentando que haya menos profesionales en distintos consultorios de proximidad y reagrupándolos en esos centros agrupados, para que sea el paciente el que se desplace y así, evidentemente, necesitamos menos profesionales médicos. Con respecto a la señora portavoz del Grupo Popular, mire, evidentemente el discurso se lo han hecho, es el que le han pasado desde la Consejería, y que nos venga usted a decir que el sistema sanitario de salud en Castilla y León goza de una salud buenísima según los indicadores y demás, y que somos los que más médicos tenemos con respecto a otras comunidades autónomas, no nos descubre nada. Que tengamos más médicos que otras comunidades autónomas no significa que tengamos los necesarios. Y son ustedes quienes llevan gobernando la Junta de Castilla y León 30 años, y son ustedes quienes gestionan la sanidad en Castilla y León. Y son ustedes quienes no han tenido la previsión de esa tasa de jubilación del 40% de profesionales que no van a tener reposición en los siguientes años. Y son ustedes los responsables de no haber sacado las plazas de 400 profesionales de atención sanitaria para que se cubrieran en nuestra comunidad. Con lo cual, muy bien que le hayan hecho el discurso que tan divinamente ha leído, pero evidentemente van a votar en contra hoy aquí de demanda para nuestros consultorios, de la demanda que hacemos para la atención sanitaria de nuestros vecinos. Eso sí que es demagogia. Eso sí que es demagogia y es atender directrices de partido. Eso sí que es demagogia. Defiendan los intereses de los espinariegos y las espinariegas, porque en esta moción, que no es de partido, como otras que veremos hoy aquí, estamos pidiendo cosas muy concretas y que si de verdad no peligra en absoluto la atención que van a recibir los espinariegos, no deberían ustedes tener ningún problema en votarlo a favor. Es que estamos pidiendo que se mantenga la atención regular en nuestros 3 consultorios del municipio. Estamos pidiendo que se cubran las bajas y que se refuercen los profesionales en periodos estivales. Con lo cual estamos pidiendo algo que afecta directamente a nuestros vecinos. Y ustedes lo van a votar en contra, dicen que porque nosotros hacemos demagogia. De verdad que quien esté siguiendo la sesión tiene que estar ojiplático de que sea la primera vez que ante estas demandas que el consistorio espinariego hace a la Junta de Castilla y León, el Partido Popular del Espinar se posiciona en contra de estas peticiones para los vecinos y vecinas del municipio. Es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que pasa algo de esta envergadura. Con lo cual, evidentemente, mantenemos los 4 puntos de la proposición por entender que estamos defendiendo nuestros consultorios en nuestro municipio para que no seamos en el futuro experiencias piloto como la de la comarca de Aliste en Zamora. Señor Gascón, ¿alguna intervención? No, muchas gracias. Señora Sansolís. Todo debatido.
Pues antes de pasar a la votación, simplemente pues decir a la señora Palomo que lo que veo es que falta de datos, hablar de datos de nuestro municipio. Yo creo que usted se equivoca de foro a la hora de proponer las cosas. Esto tiene que ejercer su labor de procuradora, pero en las Cortes. Y para venir a hablar de datos de la Junta de Castilla y León, lo suyo es ir a las Cortes a hablar de ello y a debatir de ello. Yo creo que ni siquiera usted sabe mañana si va a faltar alguien en algún centro médico, o sea, en el centro de salud, en algún consultorio médico de aquí. Yo creo que no tiene ni idea. Yo creo que no se ha molestado ni siquiera en saber y en preguntar cuál es la salud que tiene hoy en día en los centros médicos y los consultorios de nuestro municipio. Entonces, antes de nada, recordarla que en nuestro municipio, como bien ha dicho usted, no tiene ningún consultorio en poblaciones de menos de 200 habitantes, con lo cual no estaríamos dentro del boceto que se está haciendo ahora de la modificación que se está haciendo en las Cortes, con lo cual no tendríamos por qué preocuparnos por nada en todo nuestro municipio. Y por supuesto que seríamos los primeros, como he dicho antes en el tema de Hidrocarburos del Duero, seremos los primeros que lucharemos por los intereses de todos los vecinos de este municipio. Con su permiso, señor alcalde. Mire, yo mi labor de procuradora la hago donde corresponde. Y mi labor de concejal la hago en este ayuntamiento. La he tenido cuando tenía la responsabilidad de gobierno y cuando no la tengo. Y lo que sigo demandando en una moción, por cierto, conjunta, con el Grupo Izquierda Unida y apoyada en 3 puntos por el Grupo Vox, es el interés para nuestros vecinos. Le garantizo que si algún día, cuando no se cubran las bajas de los médicos, como ya ha ocurrido en los consultorios de nuestro municipio o en el centro de salud, le voy a recordar las palabras que usted hoy aquí ha dicho. Y más vale que defendiera, como se ha defendido siempre en este consistorio, los intereses generales de los vecinos y vecinas y no atendiera a directrices de partido, que es lo que hacen hoy rechazando esta proposición, que simplemente pretende un compromiso. Si no vamos a tener ningún problema y la medida de la Junta no afecta a nuestro municipio, ¿por qué tienen ustedes problema en pedir un compromiso por escrito de la Junta de Castilla y León que nos diga que efectivamente no va a afectar a nuestros consultorios y a nuestros vecinos y vecinas? No deberían de tener ningún miedo. A iguales que sí que lo tienen. Muchas gracias por su intervención. Tema suficientemente debatido. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 6 votos a favor. ¿Abstenciones? 2. ¿Votos en contra? Queda aprobada la moción. Yo sí que quiero agradecer al Grupo Vox esa abstención para que la moción saliera adelante. Siguiente proposición de Grupo Ciudadanos. Proposición en apoyo a los órganos constitucionales y para instar al Gobierno de España a no realizar concesiones a los grupos independentistas. Señor Gascón. Sí, con su permiso. En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de investidura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país. También fue incapaz de defender al jefe de Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el terrorismo de ETA. Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe del Estado o digan que le importa un comino la gobernabilidad de nuestro país. En estos momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el jefe del Estado está reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la monarquía parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia, como la jefatura del Estado y el Poder Judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y del buen funcionamiento de nuestros procesos electorales, como la Junta Electoral Central. Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos.
abriendo la puerta a una mesa bilateral entre Cataluña y España como si se trataran de estados independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán. En esta circunstancia debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como representantes políticos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe una dicotomía en España entre democracia y autoritarismo. Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes propuestas de acuerdo. 1. Que el Ayuntamiento del Espinar muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluido la Jefatura de Estado. 2. El Ayuntamiento del Espinar insta al Grupo Parlamentario EH Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que, contra la corona y nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 5 de enero de 2020. 3. El Ayuntamiento del Espinar, insta al actual presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña. El Ayuntamiento del Espinar insta al presidente del Gobierno a que se cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal. Y ahora, si me permiten, paso a defender mi moción. Por desgracia, estamos viviendo una época políticamente inestable, que despierta incluso la sensación de repugnancia, pero que nos hace pensar que no puede ser posible. Que no todo el mundo puede estar de acuerdo con esta sinrazón, que los que buscan un sillón y poder a toda costa les importan poco sus compatriotas. Es sencillamente repugnante. Pero yo me pregunto si realmente nadie es coherente consigo mismo, con sus ideas. No lo entendemos. O todo vale para llevar la contraria porque sí, algo habitual aquí en este pleno, por cierto. ¿Son realmente borregos que apoyan hasta donde sea su líder? Soy consciente de que esto puede no llegar a ser importante para nuestro pueblo, para nuestro día a día. Pero sí es necesario que nos retratemos, que sepamos con quién convivimos, saber qué fue de aquellos que decían el poder por el poder, el todo vale, el se han tenido que unir en una coalición para gobernar. Algunos incluso lo llamaban trifachito. Al menos nos dio un nombre. A esto suyo no creo que se le pueda dar nombre alguno. Menuda feria de los horrores han montado. De hecho, ya empiezan a salir las abominaciones, las mentiras, el todo vale, el mal uso del poder, algo que no nos suena raro a nuestro pueblo. Pero ya lo estamos solucionando. Vemos que esto debe ser habitual en los gobiernos socialistas y comunistas. Ya lo dijo Maquiavelo. No son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran a los títulos. En este caso, deseo que la coherencia personal se deje ver hoy por aquí. Pero la verdad es que no espero nada nuevo en este salón de plenos. Pero incluso agradecería, pues no dejan de ser mis vecinos. Ahora toca pensar por sí mismos. Gracias. Muchas gracias, señor Gascón. Me recuerda el secretario que no vale rectificar las dos proposiciones a la vez, con lo cual hay que dar la rectificación a la segunda moción por independiente. ¿Votos a favor de incluir la moción en el orden del día? Por unanimidad. Señor Peña. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, pues tenemos aquí una moción que comienza ni más ni menos que cuestionando la legitimidad de criticar al jefe de Estado. Sinceramente, creo que las palabras efectivamente en algunos casos pueden ser más o menos gruesas y dependiendo de lo gruesas que sean pueden entrar incluso en determinada normativa, pero en el caso de las palabras en las que se está criticando la actitud o el comportamiento del jefe del Estado, sinceramente, no solo creo que es legítimo criticar al jefe de nuestro Estado, creo que es democrático, que es absolutamente normal. Es más, no tengo yo claro que a un jefe del Estado le gustase ser usado como un símbolo con el que andar azuzando contra nadie. Y en esto incluyo a la persona a la que usted está criticando, la señora Batet. Es decir, cuando lo hace ella me resulta exactamente igual de desagradable, pero que a mí me resulte desagradable no significa necesariamente que sea falta de democrático hacer una crítica. Estamos pidiendo, en definitiva, al Pleno del Espinar que pida retractarse de una opinión a un representante elegido. Nos pueda gustar más o menos cómo o por qué se le haya elegido. Bueno, el cómo no, pero el por qué se le haya elegido, por qué los ciudadanos han decidido elegirlo, nos puede gustar más o menos,
Pero eso es lo que estamos pidiendo al final, retractarse de unas palabras que entran perfectamente dentro de la libertad de expresión. Imaginemos si aplicásemos este criterio a otro símbolo, a mi juicio al menos superior al del jefe del Estado, como es la propia Constitución, y que cosas que no pasan de anécdota, como el uso que se hace o no de ella, por ejemplo, a la hora de prometer o jurar el cargo en este ayuntamiento, en el que no todo el mundo parece tenerle el mismo aprecio al mismo texto de la Constitución, pues en ese caso nos quisiésemos hacer una moción para reclamar que varios concejales de este ayuntamiento de repente tuviesen que retractarse de cómo hicieron o dejaron de hacer esa promesa. Yo creo que lo democrático es entender esos gestos, entender esa libertad de expresión y aceptarla incluso aunque no nos guste, porque estamos en nuestro derecho a ofendernos, pero no en nuestro privilegio de evitar que nos ofendan. Claro, luego ya entramos en otros argumentos como si determinado partido ha condenado o no la violencia de ETA, lo que no sé si usted lo ha hablado usted esto con un juez. ¿Cómo es posible entonces que les haya permitido presentarse a unas elecciones? No sé si será la Junta Electoral Central, a la que usted pide aquí respeto, la que debería haber hecho algo, pero en definitiva, y de nuevo, sin que nos tengan que gustar en absoluto todos los planteamientos de ningún partido, debemos seguir respetando en democracia lo que han elegido los ciudadanos. Como la mayoría de las veces que se usan los símbolos nacionales, en este caso al monarca, o cuando es la bandera, o cuando es la Constitución, pues muchas veces se trata de hacer una algarada, a veces nacionalista o entre nacionalistas, para revolver el río, a ver si se pesca algo, y dividir cosas como la gobernabilidad entre, por ejemplo, constitucionalistas y no constitucionalistas, o fieles o no fieles a la corona. Y mire por dónde, pues resulta que esta vez el eje que ha resultado más importante para gobernar ha sido el de las políticas sociales y económicas y no el de las banderas. Pues mala suerte. Pide usted no negociar con independentistas, como si no fuesen fuerzas políticas legítimas con las que se ha negociado una y otra vez. Lo importante es que se negocie, efectivamente. Y, de hecho, nosotros no defendemos el independentismo y no tenemos cariño alguno por los nacionalismos, centralistas o periféricos. Y, por tanto, nos oponemos, y entiendo que en esto se opondrán en el Gobierno central también nuestro partido político, y creo que el PSOE además andará por un camino muy parecido a pretensiones de independencia. Pero la democracia está también por encima de ciertos símbolos y, desde luego, la democracia lo que nos pide es el diálogo. En resumen, pues hace usted una descripción aquí apocalíptica que yo creo que no se corresponde con la realidad. Y como mención específica a una de sus frases, aunque no sé si es que la estoy interpretando mal, pero yo creo que en España siempre habrá una dicotomía entre democracia y autoritarismo, porque ambas, de hecho, son incompatibles. Espero que siga habiendo esa dicotomía y espero que el símbolo de España que tenga más interés en este pleno en adelante, pues sean siempre sus ciudadanos, las decisiones de los ciudadanos, y que sobre todo se dejen de utilizar símbolos institucionales como una religión. En definitiva, sentimos decirle que nosotros no podemos votar a favor de esta moción, específicamente y sobre todo por el articulado, por la defensa, pero no por su defensa, sino por el texto previo a las propuestas de acuerdo. Muchas gracias, señor Peña. Señora Sansolís. Durante las sesiones del debate de investidura, todos los españoles hemos sido testigos de actuaciones graves y sin precedentes. Todos hemos presenciado cómo el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha humillado la democracia alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de España y ha sido incapaz de defender al jefe del Estado, a nuestra democracia y a las víctimas del terrorismo, apoyando su investidura en un partido como EH Bildu, que no condena el terrorismo de ETA. Por otra parte, la también socialista y presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se atacan las instituciones del Estado. Es intolerable que en el seno de la institución que representa la soberanía nacional, quienes se dicen representantes de los ciudadanos
insulten al jefe del Estado o desprecien a los españoles manifestando que les importa un comino la gobernabilidad de nuestro país. En momentos tan complicados para España como el actual que estamos viviendo, es necesario remarcar la figura del rey Felipe VI. Es imprescindible. De acuerdo con nuestra Constitución, España es una monarquía parlamentaria y la jefatura del Estado recae en el rey. Es inaceptable que por ambición política partidista se estén cuestionando pilares básicos de nuestra democracia, como la jefatura del Estado y el Poder Judicial, o se ataquen instituciones garantes de la transparencia y del buen funcionamiento de nuestros poderes electorales, como la Junta Electoral Central. Para obtener su investidura, Pedro Sánchez ha otorgado al separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos, aceptando abrir la apuesta a una mesa bilateral entre Cataluña y España como si se trataran de estados independentistas. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán. Asimismo, y por los mismos motivos, muchos nos tememos que el acuerdo de investidura recoja compromisos de inversiones y financiación que obliguen a derivar recursos hacia zonas y comunidades en detrimento de otras, que ya presentan un déficit de financiación histórico, que en nuestra Comunidad de Castilla y León asciende a unos 500 millones de euros y que repercute directamente en los servicios que se prestan a los ciudadanos. Ante estas graves circunstancias y como legítimos representantes de los ciudadanos, consideramos absolutamente necesario recordar nuestras obligaciones de acatar la Constitución con lealtad al Rey y reafirmarnos en el respeto de las instituciones y el ordenamiento jurídico que preside nuestro Estado de Derecho, como garantes de la democracia y de la libertad. Por todo lo expuesto anteriormente y creyendo que esta moción solo le queda un nuevo punto, le pido al compañero de Ciudadanos que incluya, si le ve oportuno, un nuevo punto que considero. Y es el siguiente. El Ayuntamiento del Espinar insta al presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con Esquerra, IEH Bildu y PNV. Así votaríamos a favor a su moción. Muchas gracias. Señora Palomo. Con su permiso, señor alcalde, supongo que tendrá que empezar su intervención, señor alcalde, diciéndole al señor Gascón eso de, mire, cuando tenga que hacer un discurso, hágalo a nivel nacional, hágalo en el Congreso de los Diputados. Ah, no, que es que usted no es diputado en el Congreso de los Diputados. Mire, señor Gascón, hoy nos trae aquí una moción que no es más que una directriz de su partido, de Ciudadanos. Bueno, de lo que queda de ese partido. Una moción que ustedes han presentado en todas las administraciones con un claro afán partidista y de estrategia política. Una muy mala estrategia, por cierto. Usted es capaz, en la intervención anterior, de decir que el Grupo Socialista e Izquierda Unida estaban haciendo demagogia cuando estaban pidiendo algo para los vecinos del Espinar, para la atención en los consultorios médicos del municipio del Espinar, y a usted no le parece demagogia lo que aquí hoy presenta, que les garantizo que no tiene ningún efecto inmediato en el día a día ni en la vida de los espinariegos. Ah, es verdad, es que se me ha olvidado una vez más que usted ni quiere el Espinar, ni le conoce, ni le entiende. Ha venido a culturizarnos y alfabetizarnos. Una moción que ustedes, como decía, han presentado en todas las administraciones. Una moción que hoy vamos a debatir aquí en el Pleno del Ayuntamiento del Espinar y que nada mejora la vida de los espinariegos. Usted, señor Gascón, ¿se acuerda? Usted que en campaña se le llenaba la boca diciendo que no estaba al tanto de la política nacional cuando se le preguntaba por cuestiones de Estado. Usted que solamente había venido a trabajar por los espinariegos y por este municipio del que se había enamorado. Qué curioso que ya poco a poco se le vaya quitando la careta.
Mire, cuando su partido nació, el Partido Socialista llevaba más de 130 años de historia. El único partido que, bajo las mismas siglas que hoy tiene, participó y propició de la redacción de la Constitución. Un partido que promovió la democracia desde sus principios, desde sus valores y desde el convencimiento. Un partido de Estado, de sentido de gobierno. Un partido que consiguió el estado de bienestar del que hoy todos disfrutamos, incluido usted. Con lo cual, al Partido Socialista, lecciones de democracia, ninguna, señor Gascón, ninguna. Como a los espinariegos, lecciones de querer el espinar, ninguna, señor Gascón, ninguna. Ya hemos visto que usted no es capaz de defender y apoyar que se pidan mejores servicios y mejor atención en nuestros consultorios médicos. Con respecto a los asuntos que hoy usted somete a la consideración del Pleno, mire, aunque usted no se lo crea ni lo comparta, vivimos en un Estado democrático y de derecho, en el que este y todos los ayuntamientos de España están sujetos al ordenamiento jurídico y a todos sus órganos constitucionales. Y, por supuesto, respetando la jefatura del Estado. Con lo cual, ningún sentido lo que usted pide hoy con esta moción. El Partido Socialista no solo respeta la democracia y la corona, sino que ha sido garante durante más de 140 años de historia que tiene de trayectoria. Si usted hoy lo que pretende aquí es un debate partidista y populista, usted sí, porque no se ha preocupado de lo que nos toca en el día a día, pero se preocupa de estas cuestiones que en realidad a los espinariegos no les van a modificar en nada, no lo va a conseguir por parte de este grupo político. Dígame de lo que presume, señor Gascón, y le diré de lo que carece. Si hay alguien en esta corporación que adolece de ser demócrata, ese es usted, señor Gascón. Lo hemos visto con su reglamento para los agentes forestales, donde imponía unas modificaciones competenciales. Ha tenido que reconducir en algunos de estos aspectos y veremos dónde llega esta modificación del reglamento, que el Partido Socialista seguimos diciendo que tiene claras deficiencias y también jurídicas. Pero usted, señor Gascón, que utiliza la comunicación a su antojo y ocultando la realidad. Usted que ha ordenado eliminar las páginas de información y redes sociales que usted mismo no controla. Usted ha cerrado, por ejemplo, las páginas de Facebook de las bibliotecas de este municipio o de otros departamentos de este ayuntamiento. Usted que elimina los comentarios que no considera favorables a su gestión de las páginas oficiales de la Administración Pública del Espinar. Y no solo eso, sino que bloquea a los vecinos para que no puedan volver a comentar. Eso sí es ser antidemocrático, señor Gascón. Si quería trabajar por el municipio y los vecinos, mal ha empezado. Dedíquese a trabajar por las áreas de las que es responsable con un poco más de rigor. Ah, es verdad que tiene muy pocas áreas delegadas en usted. A usted sí que tuvo que hacerle el Partido Popular grandes concesiones para conseguir la alcaldía, a pesar de haber perdido las elecciones. Venían a mejorarlo todo y mire, lo que depende de sus áreas, las pocas que tiene, está todo manga por hombro. Como concejal de Medio Ambiente, debería estar velando porque se cumpliera con el contrato de recogida de resto verde. ¿Qué no está haciendo? Preocúpese del problema que tenemos con el reciclado y deje de podar indiscriminadamente especies catalogadas sin ningún informe técnico. Deje de una vez por todas de crear miedo e inseguridad entre los vecinos. Señora Paloma, un segundillo. Le pido que se ciña a la moción que estamos debatiendo y no haga un speech político de una cosa que no viene a cuento con la moción. No me haga que le llame al orden. No estoy haciendo ningún speech político. Estoy defendiendo en mi turno de palabra, señor alcalde. No haga usted de nuevo aquello de que cuando no le interesa nos quita el uso de la palabra al resto de concejales. Mire, señor Gascón, es usted precisamente el que ha venido a este consistorio a hacer demagogia. Y esas concesiones que usted pide al Gobierno de España, al Partido Socialista que ha ganado las elecciones 2 veces a nivel nacional, esas concesiones que usted dice que va a hacer, mire, hágaselo mirar, porque esas concesiones, mucho me temo, que son los que le han tenido que hacer a usted
para poder ser hoy un flamante concejal de Medio Ambiente, que ni siquiera quiso asumir la responsabilidad de ser teniente alcalde del núcleo de población de este municipio donde usted reside. Así que concesiones, usted sí que sabe de eso. Las concesiones que le han hecho a usted en este consistorio. Señora del Pozo. Gracias. Ya que los diputados de Esquerra, EH Bildu, la CUP y PNV emplearon una fórmula que no permite considerar válida y, por tanto, creemos que las expresiones utilizadas para la jura del cargo comportan un claro fraude de ley, esto, sumado a que se refirieron al jefe del Estado como autoritario o que digan que les importa un comino la gobernabilidad del Estado, dando un espectáculo vergonzoso, hacen que apoyemos esta moción. Gracias. Muchas gracias, señor del Pozo. Señor Gascón. Sí, vamos a ver, esto debe haber dolido, sí. Acabamos de ver su mejor foto. Ha hecho un speech fantástico. No ha perdido la oportunidad de ir a por mí, a por la comunicación, algo que ya les lleva picando mucho tiempo. Usted sigue sin enterarse de que la anterior moción no afecta a nuestro municipio. Sigue vendiendo humo. Usted sigue apostando por la división y distancia de sus vecinos, obviando a quienes aquí no han nacido. Más de lo mismo. Y saque todos los balones fuera que quiera. Nada más que decir. El movimiento se demuestra andando. Gracias. Muchas gracias, señor Gascón. ¿Señor Peña? No, pues no se Señor Sansolís. A mí me gustaría volver a decir, a insistir al compañero de Ciudadanos que si considera oportuno el que podamos incluir en su moción el punto que acabo de leer antes. Sí, por supuesto, perdón. Disculpe, no le he respondido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Perdón, ¿podría por favor repetírmelo para incorporarlo a la moción? Porque no he tomado nota enteramente bien de él. El Ayuntamiento del Espinar insta al presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con Esquerra, EH Bildu y PNV. Sería un quinto punto, ¿correcto? ¿Alguna intervención más? Sí, una cuestión de orden que me comentaban los compañeros, y es cierto, señor alcalde, para futuras intervenciones, el Grupo Popular debe de intervenir antes del Grupo Socialista, por ser el Grupo Socialista quien tiene mayor número de concejales en este consistorio. Nos lo hemos saltado, yo tampoco me he dado cuenta del procedimiento en las anteriores mociones, pero que para futuras defensas se respete el orden establecido. Y efectivamente, señor Gascón, es que el movimiento se demuestra andando y usted lleva unos poquitos meses y ya lo está demostrando en este consistorio. Así que queda mucho más que una legislatura, son 4 años y muy largos. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 6. 0 abstenciones. Con su permiso, Sí. señor alcalde, una cuestión de procedimiento. El concejal tiene que abandonar el salón de plenos. Perfecto. Siguiente punto del día, gestión de la alcaldía, de la Junta de Gobierno Local y de los concejales delegados. Informe de la alcaldía de acción de cuentas de decretos. Señor Peña. No, en esta ocasión nada por nuestra parte. Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? No, nada por nuestra parte. Muchas gracias. Siguiente punto, mociones de urgencia. No me consta ninguna presentada. Muchas gracias, señor secretario. Turno de ruegos y preguntas. Señor Peña. Sí,
Sí, por nuestra parte, el primer ruego va a ser que pues el señor alcalde tiene a bien, aunque entiendo que los ruegos están respondiendo al pleno siguiente, pero si hay alguna información, alguna pregunta que hago que pueda contestar, que crea que pueda contestar inmediatamente con seguridad, sí le rogaría que la contestase. En primer lugar, como primer ruego, hace ya tiempo que venimos demandando que se realice algún tipo de campaña de sensibilización con respecto a excrementos animales, específicamente cartelería. También queríamos llamar la atención sobre algunos firmes en mal estado y concretamente con baches importantes, como en la carretera que va desde San Rafael a la estación, en ese sentido aproximadamente cerca de los depósitos de butano, y también en la entrada a la estación de San Rafael, concretamente, hay un desnivel importante para la entrada de autobuses, así como en la parte más hacia arriba de la calle Palomeras. También queríamos rogar que se haga algún tipo de actuación por el estado de abandono que hay en el polígono industrial de Los Llanos, específicamente de residuos, que creemos que, claro, además, en ese caso, siendo residuos industriales, es de especial importancia que se atienda a ello. Y como primera pregunta, saber si tenemos fecha aproximada de terminación de las obras de la plaza del Ayuntamiento, que creemos que se están demorando bastante, pues a ver si tenemos ya una aproximación de la fecha de finalización. Después, como una serie de preguntas sobre un mismo tema, hace poco anunciaba el Ayuntamiento que la Concejalía de Asuntos Sociales había realizado visitas a determinadas personas por cuestiones de que viviesen solas o que pudiesen tener cierta edad. Quisiéramos saber, en primer lugar, si este es un nuevo servicio o es algo que ha realizado el Ayuntamiento de manera espontánea. Queríamos saber qué criterios se han seguido, quién es la persona responsable de realizar la selección de personas a las que se llamaba o no se llamaba, bajo qué criterios, específicamente criterios técnicos, se han realizado, quién ha realizado esas visitas y quién ha realizado las llamadas y qué seguimiento se va a hacer y por quién, por parte de quién se va a hacer este seguimiento. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias, señor Peña. ¿Con el Grupo Socialista? Con su permiso, señor alcalde, señores concejales, funcionarios, vecinos, perdónenme, pero antes en mi primera intervención no les he dicho buenas noches, lo siento. Les voy a rogar que nos den contestación a preguntas realizadas en los plenos de agosto, de septiembre y todas las del mes de octubre, que a esas no nos han contestado ninguna. Queríamos saber por qué no... reiteramos, por qué no se publican las analíticas de agua. Queríamos saber cuántas autorizaciones ha habido de entrada de vehículos a motor en la Garganta en el periodo estival. Se nos dijo que se nos daría la respuesta por escrito y no se ha hecho. Queríamos saber con qué asiduidad se recogen los restos verdes, porque se nos prometió un informe que tampoco se nos ha dado. Queríamos saber, también se nos dijo que se nos daría un informe, en cuántas veces y con qué periodicidad viene el Consorcio de Medio Ambiente a recoger los enseres en el cementerio de Los Burros. Queríamos que nos dieran contestación, ya que no nos la han dado hasta ahora, sobre las últimas reuniones mantenidas en la comunidad. Aquí el señor alcalde responde que se hará un informe que se hará llegar a todos los grupos políticos, tanto del municipio del Espinar como de Vegas de Matute. Mancomunidad, perdón. No nos ha llegado tampoco. Queríamos saber por qué no se publican las retribuciones que cobran los señores concejales por asistencias a plenos. Queríamos que nos dieran contestación sobre la contratación de la profesora de música para bebés, que también se nos dijo que se nos daría un informe. Queríamos tener, que se lo solicitamos y nos dijeron que se nos haría llegar, están en los actas, quiero decir que con que lo comprueben, el reglamento de la escuela de música. Queríamos saber cuándo se va a terminar de arreglar la puerta del campo de fútbol de San Rafael, que se nos dijo que iba a ser inmediato y esto era septiembre.
Queríamos saber cuándo se van a reponer las casitas de libros en los parques. ¿Cuántos tickets se han vendido de las comidas populares que se han hecho? ¿Y cómo se ha contabilizado esos ingresos en las arcas municipales? Sí. Bueno, ¿con qué criterios? No, perdón, este sí que nos le han contestado. Perdón. Se le solicitó un informe por escrito del procedimiento de contratación de la profesora de música para bebés, que dijeron que nos lo harían llegar. Y luego le rogamos que nos facilitaran un informe por los servicios jurídicos del ayuntamiento que diga que si el cambio de imagen corporativo no tenía que pasar por pleno. Todo esto son preguntas que no se nos han contestado de los anteriores plenos. Ahora queríamos saber, a ver si soy capaz de organizarme. Aquí está, sí. Queríamos saber qué funciones tiene atribuidas la persona contratada como agente de desarrollo local y de empleo. ¿Y por qué los boletines de empleo no los emite la persona contratada y los emite el Centro Joven si ya tenemos a alguien que se debería dedicar a eso? Queremos saber que, a pesar de la obsesión que yo creo que el señor Gascón tiene por la comunicación y por la transparencia, ¿por qué no se publican las actas de los plenos? Llevan desde la Constitución sin publicarse las escritas. El vídeo sí que está, pero el acta no está publicado. Quería saber también por qué no se pudo celebrar la montería pospuesta para el 11 de enero y también por qué se concedió una corta después. Y ya para terminar, ya le he hecho la pregunta de cuántos días se está recogiendo el resto verde. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Con su permiso, señor alcalde, usted es libre de haber adoptado el criterio de que no nos contesta nada en las sesiones plenarias, pero sí que le pido que la pregunta que le voy a hacer nos la conteste porque debería de conocerlo. Me parece una cuestión sumamente grave y que puede generar alarma pública. Y no me puede decir, le contesto en el siguiente pleno, porque es algo que usted, como responsable municipal, debe de conocer y debe de responder en el momento. Le vuelvo a repetir que, según el acuerdo que se tomó en la Junta de Portavoces, todas las preguntas serán contestadas en el pleno siguiente. Pues me parece de suma importancia. ¿El agua de Los Ángeles de San Rafael es agua no potable? ¿No me va a contestar, señor alcalde? En el siguiente pleno. Le ruego que emita un bando inmediatamente diciendo que el agua de Los Ángeles de San Rafael no es potable, tal y como su concejal de Medio Ambiente, el señor Gascón, ha afirmado en una televisión, y adopte las medidas pertinentes, porque cuando el agua no ha sido potable en nuestro término municipal, ha habido que repartir agua embotellada. Por eso le digo que debería de contestarme inmediatamente a esta pregunta. Si no, pues cursaremos una denuncia a lo que consideremos pertinente, porque quizá algunos vecinos de nuestro municipio estén ingiriendo agua no potable, según las declaraciones de su concejal de Medio Ambiente, el señor Gascón. ¿Alguna pregunta más, señora Palomo? Ninguna más. Ya veo que a usted no le entra ni frío ni calor, ni sabe ni contesta. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Contestaciones de preguntas realizadas en el pleno anterior. Señora del Pozo. A las preguntas del señor Peña Conversa. ¿Cuándo se tiene previsto recoger los restos de los árboles talados de los alrededores de la Plaza de Toros? Contesta el concejal delegado, don Jesús Gascón. Sí, disculpen.
Estas se recogerían en el momento que se habilitara la zona donde se guardaría, que eran los corrales del antiguo matadero. Había que habilitar el espacio adecuado y ordenar todo para que fuera segura la recogida. Aún así, esto también ha valido para que efectivamente se pudiera comprobar el pésimo estado de los árboles y el riesgo que suponía, además de alegrarme de que haya servido de inspiración para cuentos y fábulas de algún comediante. Gracias. A la pregunta del señor Peñaconversa, ¿a quién pertenece la cuenta de Google a la que está asociado el formulario online de comunicación del Ayuntamiento del Espinar? Contesta el concejal delegado, don Jesús Gascón. Al Ayuntamiento del Espinar, es corporativa. La pregunta del señor Peñaconversa, ¿se ha realizado consulta, como se le indicó en ruego anterior, para que las tumbas de las fosas comunes que existen en el cementerio tengan la misma denominación en el mapa del cementerio municipal? Contesta el señor alcalde. Estamos esperando el informe que se ha pedido al abogado del ayuntamiento para que nos emita un informe al respecto para saber qué se puede hacer con eso. A las preguntas de la señora Robledo, ¿qué daño se ha producido en el municipio la semana pasada a causa del temporal? ¿Qué medidas urgentes se van a tomar por parte del equipo de gobierno? Contesta el señor alcalde. Referente al temporal que sufrió nuestro municipio estas fechas pasadas, ha habido daños en árboles en todos los núcleos. Todos los árboles que se cayeron ya se han recogido, se han talado. Solo falta en ciertos sitios que no se ha podido sacar los tocones todavía para dejarlo al día. Ha habido caída de farolas, la entrada de Los Ángeles San Rafael, la cubierta del Colegio de San Rafael, que ya está arreglada, el tejado de la piscina cubierta, que ya está arreglado, el parque municipal Cipriano Geromini, que se cayeron varios árboles, se han retirado y estamos a falta de poder abrir las puertas cuando se acabe de sacar los tocones y dejar todo en su estado anterior al del temporal. Se cayó tendido eléctrico en zonas del cuartel, que estuvo una hora y media de corte de luz y que enseguida se repuso. La señora Robledo también pregunta si se ha adquirido algún compromiso de ayuda para el municipio. Contesta el señor alcalde. Esta pregunta es referente a una visita que se tuvo por parte de la Junta de Castilla y León, y la Junta de Castilla y León nos ha proporcionado toda la disposición y toda la ayuda que nos haga falta de ellos para cualquier cosa que el Ayuntamiento no pueda hacer por sí mismo. La señora Palomo, haciendo una alusión a una importante reunión de la subdelegación de Gobierno, pregunta, ¿no le parece de suficiente importancia y relevancia este tipo de reuniones que repercuten directamente en los fondos que proceden de otras administraciones en nuestro ayuntamiento? Y contesta la concejala delegada, señora Sanz. Por supuesto que nos parecen importantísimas esas citas. Una vez contestadas todas las preguntas, se da por concluido el pleno. Perdón, señor alcalde. Dígame. Perdón, hay una cuestión. No sé si va a responder si se admiten, en este momento de respuesta a las preguntas, si se admiten los ruegos del anterior, si se admiten, si es necesario alguna actuación previa. No, los ruegos del pleno pasado se fueron contestando en el pleno. En el propio pleno se fueron contestando los ruegos que había. Bueno, en el caso de este pleno no ha sido así tampoco. No, en el caso de este pleno se contestará todo en el pleno siguiente. Incluidos los ruegos. Muchas gracias a todos. Se da por concluido el pleno.